propósito en mí. Y puedes decir tú ahí en tu lugar: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y luego dice: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y luego me gustan estas palabras. Dice: oh, no desampares la obra de tus manos. Sabes, tú y yo somos la obra de Dios. Dice Efesios 2:10 que somos hechura suya. Y en otra versión dice que somos la obra maestra de Dios. Es decir, tú y yo somos esta obra. Y aquí David le dice: no desampares esta obra, Señor. Acaba el proceso en mi vida. No me dejes sin terminar. Y sabes, Dios no te va a dejar sin terminar. Y yo sé que alguien está escuchando esta palabra de parte de Dios. El proceso que Dios empezó en ti no ha terminado. Estás en proceso, pero Dios, aquí David te dice a Dios: no desampares la obra de tus manos. ¿Y cuánto le podemos decir al Señor esto mismo? Señor, no te olvides de mí. Cumple tu propósito en mi vida. Cumple tu llamado en mi vida. ¿Cuántos podemos decir eso? Y vamos a introducirnos al tema. Señor, pongo esta palabra, Señor, en tus manos. Úsame en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alguien dijo en cierta ocasión: la peor tragedia no es morir, sino vivir sin propósito. Y es que alguien que no tiene propósito en la vida no tiene mucho sentido de vivir. El propósito es como un timón que nos da dirección hacia dónde ir. Alguien que no tiene propósito en su vida será llevado de un lugar a otro. Y esto nos lleva a grandes interrogantes como cristianos. Muchos cristianos se preguntan en este momento: ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué nací? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Y yo sé que muchos de ustedes se han preguntado eso. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué me escogiste? ¿Para qué me llamaste? ¿Por qué, Dios? Hoy vamos a aprender un poco, porque a lo largo de la serie estaremos tocando diferentes áreas del llamado. Esto solamente es el inicio. Y es importante que tú entiendas lo principal, lo básico, para poder ir creciendo, para poder ir avanzando a lo más complejo. Hoy quisiera preguntarte, amado hermano, amada hermana, quisiera preguntarte y quisiera que analices esta pregunta en tu vida y que seas sincero para contigo y para con Dios. ¿Sabes cuál es el propósito específico de Dios en tu vida? ¿Tú lo sabes? Si tu respuesta es sí, quiero decirte que entonces ya tienes una respuesta a estas grandes interrogantes del hombre. Y es saber para qué naciste y para qué vives. Si tu respuesta es: yo no sé para qué estoy aquí, yo no sé cuál es el propósito de Dios, yo no sé qué voy a hacer de mi vida, no sé, estoy perdido, estoy sin dirección, quiero decirte entonces que probablemente estés en un punto muerto. Muy probablemente estés estancado espiritualmente. Y es impresionante cómo hay cristianos que llevan 5, 10 años en el evangelio y no saben cuál es su propósito. No saben por qué Dios los escogió. No saben hacia dónde ir. No conocen el motivo de su vivir. Hoy en las iglesias hay muchas personas que van, asisten al culto, alaban a Dios, escuchan la palabra, pero no significa que tienen propósito. Y esto es algo tremendo, porque el propósito de Dios está revelado en las Escrituras, en la palabra misma. Es la que nos da dirección, es la que nos lleva. Hay muchos cristianos
que no tienen un GPS espiritual que les diga hacia dónde ir. Y no solamente no saben cuál es el propósito de Dios en su vida, sino además se encuentran paralizados, se encuentran estancados, no avanzan ni a un lado ni a otro. Muchos están atrapados en su pasado a causa de los errores o fracasos que tuvieron. Otros a causa de la adversidad, de la enfermedad, de las luchas, prefirieron dejar la barca. Otros fueron lastimados, traicionados y decidieron no seguir. Y si nos damos cuenta, hay muchas razones por las cuales como cristianos renunciamos al llamado, renunciamos a seguir a Cristo. O hay muchos que siguen caminando sin propósito. Y quiero decirte que como hijos de Dios, como hijos que fueron adoptados por Cristo, por Dios, tenemos propósito. Tenemos llamado. ¿Qué es lo que te tiene paralizado? Cuando tal vez algunos de ustedes ya estaban ejerciendo un ministerio, un llamado. ¿Qué fue lo que detuvo eso en tu vida? ¿Qué sucedió en tu corazón que decidiste dejar de servir a Dios? ¿Qué pasó por tu mente cuando renunciaste al llamado? ¿Qué pasó porque tú tal vez ya estabas sirviendo en las filas de Cristo y renunciaste? ¿Qué sucedió en tu vida? ¿Qué te detuviste? ¿Qué pasó contigo? Hermano, hermana, ¿qué sucedió? Pues yo quiero decirte algo. Quiero recordarte que Dios tiene propósitos para tu vida, que tú no naciste por casualidad, que tú no eres un accidente de tus padres, que todo lo que has vivido no es casualidad. Aún las batallas, los momentos difíciles, aun cuando has tenido pérdidas, dolor, sufrimiento, todo eso es parte de un proceso en el cual Dios nos mete para cumplir su llamado y sus propósitos. No es casualidad que estés escuchando este mensaje, porque Dios te está hablando el día de hoy, o Dios te está confrontando. ¿Qué has hecho con los dones y talentos que yo te di? ¿Qué has hecho con el llamado que deposité en tu vida? Hijo de Dios, hija de Dios, es tiempo de levantarte, es tiempo de levantarte, es tiempo que digas: aquí estoy, Señor, haz lo que tengas que hacer, enséñame cuál es mi propósito y mi voluntad en esta tierra. Es tiempo de aceptar el llamado de Dios. Ya no puedes huir más, no puedes ir en dirección opuesta, no te puedes esconder de Dios, no te puedes alejar de Dios. Hoy tal vez te encuentras en la banca, paralizado, estancado, frustrado, sin esperanza. Pero quiero decirte que tú fuiste creado y creada para un propósito, y que Dios te escogió a ti por sobre millones de personas para hacer algo con tu vida y para que te use Dios para su propósito. Este es un reto. Esto nos desafía. Yo no sé cuál sea tu condición actualmente, pero sabes, yo sé que Dios te está llamando a levantarte para cumplir los propósitos de Dios. Dios te está desafiando hoy, porque tal vez te habías olvidado que tenías un llamado, tal vez te habías alejado tanto que eso para ti ya era algo del pasado. Pero quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Esto es algo que Dios te trae hoy a tu vida, que te llama a salir de la comodidad, que te desafía a enfrentar tus temores, a dejar tu pasado,
a soltar del dolor, a aceptar la pérdida que tuviste. Porque para atender el llamado de Dios es necesario dejar muchas cosas. No es fácil. Y Dios te está hablando a ti. Dios te está hablando a ti. Tú lo sabes, tú lo estás sintiendo en tu corazón en este momento. Dios te está llamando a ti. Te olvidaste, te alejaste del llamado, pero Dios te vuelve a decir: hey, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y yo te he escogido. Tú eres alguien que he depositado dones, talentos, ministerio, llamado. Es tiempo que te levantes. Es tiempo que atendamos juntos el llamado del Señor. Es tiempo. Y hoy quisiera sentar la plataforma sobre la cual estaremos hablando acerca del llamado. Y es necesario que tengamos claros algunos conceptos para poder entender toda la serie y todo el mensaje. Y lo primero que quiero traer a colación es definir qué es un llamado. La palabra usada aquí para llamado es una palabra que se usa para convocar o invitar. Y otros sinónimos de esta palabra son propósito, pasión, voluntad de Dios. Y con la definición podemos decir entonces que el llamado de Dios es una invitación que Él nos hace para que vivamos según su voluntad. Y que mientras estemos en esta tierra podamos cumplir los propósitos de Dios. Es una invitación que Él nos da para usar los dones, los talentos, los recursos para cumplir su llamado. Y es importante que tengamos en claro que hay un llamado general y un llamado específico. Hay un llamado general y un llamado específico. Hay un llamado que todos como cristianos tenemos. Y eso lo vimos el domingo pasado. Habla acerca de la gran comisión. Y precisamente ese es el llamado que todo cristiano tiene. Y es predicar el evangelio. Marcos 16:15. Jesús le dice a sus apóstoles, a sus discípulos. Y si tú eres discípulo de Cristo, entonces el llamado también es para nosotros. Él dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el llamado general para todo cristiano. En 2 Corintios 5:18 dice que y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea, escucha, Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Ese es el llamado que todo cristiano tiene. Tú lo tienes, yo lo tengo, todos. Es un llamado general. Pero hay un llamado específico. Y este llamado específico va más inclinado al área o ministerio de acuerdo a los dones y talentos, capacidades, donde tú vas a desenvolverte, donde tú vas a crecer y desarrollarte. Y ese es el llamado del cual estaremos hablando, del llamado específico. Esto tiene que ver, está enfocado con aquello que te apasiona, con aquello que arde en tu corazón, con aquello que estás dispuesto a hacer aún la milla extra, algo que aún estás dispuesto a invertir tus recursos, tu tiempo, tu esfuerzo, algo que no es necesario ni siquiera que te manden a hacerlo, sino que tú tienes esa iniciativa propia de hacerlo. Es importante que tengamos claro que estaremos hablando de este llamado en específico. Y una vez que hemos aclarado acerca de qué llamado vamos a estar hablando, vamos a entrar en materia. Y el primer punto que quiero hablarte es un punto que se llama diseño con propósito. Apúntalo ahí. Diseño con propósito. El diseño nos lleva al propósito. ¿Qué es propósito? Es la intención original para la cual Dios nos creó. Es decir,
antes de crear todas las cosas, ya nos había dado un propósito. Siempre existe un propósito para todo lo creado. Pero el propósito está determinado por el diseño. Por ejemplo, esta servilleta es para limpiarte. Su diseño tiene un propósito. Fue creada para eso. ¿Qué pasaría si yo con esta servilleta, en lugar de limpiarme, me sirvo algo de comer aquí? Ya no está cumpliendo el propósito para lo cual fue diseñada. Y este es un principio que quiero que tú entiendas, que tu vida fue diseñada para un propósito específico. Tu vida fue diseñada para un propósito específico. Y Jeremías 1:5 nos va a ir guiando para saber esto. Jeremías 1:5, la Nueva Versión Internacional, dice: antes que te formase en el vientre, ya te había elegido. Antes que nacieras, ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Es decir, el llamado de Jeremías era un llamado claro, definido. El Dios ya lo había escogido para profetizar. Ese era su diseño y su propósito era profetizar. Tú tienes un diseño para hacer algo en específico en el reino de Dios. Gálatas 1:15, el apóstol Pablo dice: pero aún antes que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Quiero que nunca olvides esto, hermano. Dios te eligió y te escogió antes que tú nacieras. Dios depositó propósitos en tu vida. No estás por casualidad en esta tierra. Dios tiene planes para tu vida. Jeremías 29:11 dice el Señor: yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Los planes de Dios para ti y para mí son planes buenos. ¿Sabes? Lo que pasa es que a veces nosotros nos salimos de ese plan. Si tú te alineas a los planes de Dios, algo bueno va a suceder. Pero tenemos que entender que el diseño nos da propósito. Y tú fuiste diseñado de manera única. No hay nadie como tú. La huella dactilar que tú tienes es única. No hay nadie como tú. Eres especial. Eres único. Eres única. Y para aquellos que han pensado que no tienen valor, yo quiero decirte que tú eres una persona que vale mucho. Sabes, vales tanto para Dios, eres tan importante para Dios, que Dios envió a su Hijo para morir en la cruz por ti y por mí. Dime si no tienes valor, dime si no eres especial, porque eres especial, porque el Hijo de Dios murió en la cruz por ti y por mí, entregó su vida y murió y sufrió para que tú y yo tuviéramos acceso a Dios. Muchos piensan: yo no soy importante, yo no valgo nada. Esos son mentiras. Esos son pensamientos equivocados. La Biblia me enseña que tú y yo somos importantes para Dios, tan importantes y tan valiosos que Él derramó su sangre en la cruz del madero para darnos vida eterna y salvación. Somos importantes para Dios. Y mientras estemos en esta tierra, hermano, hermana, y no estemos cumpliendo el propósito para el cual fuimos diseñados, entonces no tiene sentido la cruz para tu vida. Porque aquellos que entienden la cruz tienen que vivir con propósito. Aquellos que entienden la cruz tienen que vivir con propósito. Y eso lo tienes que tener claro en tu vida. Y el apóstol Pablo en Corintios, en la primera carta a los Corintios capítulo 12, nos habla precisamente acerca de esto.
Y él compara el cuerpo de Cristo con miembros, es decir, dice versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Pero eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Porque eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Aquí lo que el apóstol Pablo está haciendo de manera comparativa es que en un cuerpo hay diferentes miembros. Y estos miembros pertenecen a un solo cuerpo, son parte de un cuerpo. Y en ese entendido, nosotros somos una parte de ese cuerpo. Versículo 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ti. Es decir, el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo tú tienes una función en específico. Es error muchas veces forzar a alguien a un llamado que no lo tiene. Por ejemplo, podemos decirle a Juanita, que quiero que tú cantes. Y sabemos que Juanita está desafinada. Sabemos que Juanita no canta bien. Pero yo como líder te digo, yo quiero que tú cantes. Y Juanita se puede subir y cantar, aún desafinada. Y podemos decir, pues no importa, lo hace de corazón, está sirviendo al Señor. Sin embargo, en el cuerpo de Cristo hay personas que fueron ungidas, equipadas. Hay personas que fueron puesta unción en su garganta para cantar y para cumplir esa función de acuerdo al diseño de esa persona. Hay otros que fueron ungidos para predicar, tienen ese don especial para fluir, para hacerlo con efectividad. Su diseño fue con el propósito de que ellos predicaran. Para eso nació, para eso fue llamado. Hay personas que tienen la facilidad para dar consejos, tienen la paciencia, tienen la disposición, tienen la palabra de Dios, pero hoy están en una cocina. Y no hay ningún llamado que sea pequeño delante de Dios. Pero lamentablemente en el cuerpo hay personas que están haciendo una función para lo cual no fueron diseñadas. Nuevamente, hay personas que están cumpliendo o ejerciendo un servicio para el cual no fueron diseñadas. Están sirviendo, pero ese no es su llamado. Están funcionando, pero ese no fue su diseño para eso. Quiero que tengamos claro esto. Hay personas que quieren hacer otra función para lo cual no fueron diseñadas. Hay otros que quieren ser mano cuando nacieron para ser boca. Y cuando tomamos una posición y una función para la cual no nacimos y para la cual no estamos diseñados, muy seguramente no seremos efectivos en esa área. Ese es el problema de hoy en muchas iglesias, que hay muchos sirviendo al Señor, pero no en su llamado específico. Hay muchos sirviendo al Señor, pero no para lo cual fueron diseñados. Es importante que nosotros ubiquemos, preguntemos al Señor, ¿para qué me trajiste a esta tierra? ¿Para qué me escogiste? Ahora todo esto, tu talento, los dones, el llamado, son para edificar a la iglesia. Son para bendecir el cuerpo de Cristo. No son para autopromovernos y para hacernos famosos. No es para que la gente nos aplauda. No es para que gane reconocimientos y likes. Esto es para la gloria de Dios y para servir al cuerpo de Cristo. Esto es para la gloria de Dios.
quiero que entendamos que no significa que lo que estés haciendo tal vez actualmente sea malo, pero quiero desafiarte y que entiendas que tú fuiste diseñado para un propósito en específico. Tú fuiste diseñado para un propósito en específico. Y el diseño trae propósito. Y quiero que hoy analices tu vida. Primero te preguntes si estás cumpliendo el propósito de Dios. Si conoces cuál es el llamado de Dios para tu vida. Y si no lo conoces, comiénzalo a preguntar al Señor. Una señal de madurez en un cristiano es precisamente llegar al punto donde le decimos a Dios: ¿para qué nací? ¿Para qué me escogiste de entre tantas personas? Me rescataste de las adicciones, de la drogadicción, pornografía, infidelidad. Me rescataste de todo esto, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? ¿Para qué estás viviendo, cristiano, cristiana? ¿Qué estás haciendo para Dios? No valoramos la sangre del Señor Jesucristo en la cruz, porque si valoráramos esa sangre, buscaríamos vivir con propósito cada día. Le preguntaríamos a Dios: ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué me escogiste? ¿Cuál es el diseño? ¿Para qué fui llamado? ¿Para predicar? ¿Para cantar? ¿Para servir? ¿Cuál, Señor? Es urgente, es apremiante que en estos tiempos te levantes. Porque hay una sociedad, hay un mundo caído, hay corrupción, hay pecado. Y los hijos de Dios tienen que levantarse, tienen que levantar su bandera que diga Cristo y que digan: aquí estoy, heme aquí, úsame, envíame. Pero muchos cristianos están apagados, están apáticos, están estancados espiritualmente a causa de las circunstancias. Y las circunstancias han sobrepasado el propósito de Dios en tu vida. Ahora estás más enfocado en tu alrededor que en las cosas eternas. Y no debe ser así. Tenemos que tener esa inquietud y preguntarle al Señor: ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me escogiste? Cuando Pablo hace comparación de que cada uno es una parte del cuerpo, en el versículo 20 y en el 21 dice: pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y ni el ojo le puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. No podemos ser personas aisladas. Tú tienes un llamado en específico, pero es un llamado que también es colectivo junto con el cuerpo de Cristo. No podemos cometer el error de pensar que no necesitamos a nadie. Tú necesitas al que tienes a un lado, tú necesitas a tu familia, tú necesitas al hermano, porque todos hacemos un complemento para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Necesitamos a nuestros hermanos. Solos no podemos cumplir este llamado. Cada uno es un complemento y cada miembro cumple una función, pero somos un cuerpo. No pensemos que esto es como para hacerlo solo. No podemos simplemente. Necesitamos al hermano, a la hermana para cumplir los propósitos de Dios. Tenemos que tener esa armonía y ese entendimiento, que aunque cada uno tiene una función en especial, un diseño y un propósito, somos un cuerpo. Somos muchos. Necesitamos a nuestros hermanos. Dile al que tienes a un lado: yo te necesito a ti. Y tú me necesitas a mí también. Somos un complemento. Pero también, muchas veces, lamentablemente, dentro del cuerpo de Cristo, cuando
Cuando tú conoces bien para lo que fuiste diseñado, no tienes que compararte con otros. No tienes que competir con otros. No tienes que desear lo que otros hacen. Porque cada uno fue diseñado para un propósito dentro del cuerpo. Lamentablemente y tristemente, dentro del cuerpo de Cristo se llega a envidiar lo que Dios hace con unos. Y unos llegan a pensar: Señor, ¿por qué tú no me usas como Él? Quiero decirte que esto no es así, porque tal vez su llamado de Él es predicar, pero el tuyo es ser maestro, o tal vez tu llamado es ser profeta. Yo no sé cuál sea tu llamado, pero no podemos anhelar lo que Dios hace con otros, porque cada diseño trae un propósito y una función diferente dentro del cuerpo de Cristo. Hoy lamentablemente se envidia, se anhela de manera incorrecta. Solamente tú fuiste diseñado para algo, y tal vez nadie lo va a poder hacer como tú lo haces, porque en ti hay capacidades diferentes, características diferentes, talentos, dones que otros no tienen, pero Dios le plació poner eso en tu vida para que cumplas el propósito de Dios. Así que tenemos que tener claro esto: tú eres único, tu diseño es único, y por lo tanto tu propósito y tu función no es la misma que todos. La mano no puede querer hablar porque la mano tiene otra función, y la boca tiene otra función. En ese entendido debemos entender entonces que tú tienes que preguntarle al Señor: ¿cuál es mi llamado? El propósito. ¿Para qué me diseñaste? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en el cuerpo de Cristo? No envidiemos. No seamos estorbo. Más bien, indaguemos para qué Dios nos escogió y para qué Dios nos ha diseñado. Segundo punto: todo llamado demanda un proceso. Escucha bien, todo llamado demanda un proceso. Filipenses 1:6 dice el apóstol Pablo: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Esto quiere decir que en cada uno de nosotros hay un proceso que comenzó en el momento que venimos a Cristo. Después que hemos recibido el llamado de Dios para algún ministerio, para servir en alguna área en específica, tenemos que entrar en un proceso de formación, a un proceso donde Dios comienza a tratar nuestro carácter, donde tenemos que prepararnos para cumplir el llamado. Hoy en día es un error común poner a alguien a servir en alguna área porque tiene el talento y las habilidades para hacerlo, cuando tal vez todavía no está listo para ejercer el llamado. El llamado tiene que ser procesado, y en ese proceso muchas veces va a doler. El proceso para que Dios nos ponga donde Él anhela ponernos y donde Él ha designado ponernos, nos va a doler. Tendremos que ser traicionados, tendremos que ser aplastados muchas veces, formados a veces en el dolor, para que el Señor finalmente nos lleve al lugar o al siguiente nivel. Usted sabía que en el Getsemaní las olivas eran machacadas, aplastadas, porque solamente cuando eran aplastadas sacaban el mejor aceite. Y hay veces que tendremos que ser machacados para sacar lo mejor de nosotros. Y eso es difícil de entender, porque a veces Dios va a permitir procesos dolorosos, pero de ahí va a salir bendición, de ahí va a salir un carácter formado, una convicción firme en Cristo, de ahí va a emerger carácter, palabra. Pero no podemos evitar el proceso.
La calidad de la preparación, escucha esto, la calidad de la preparación va a determinar la calidad de tu servicio y tu desempeño. La calidad de la preparación en el proceso va a determinar la calidad de tu desempeño. Quiero decirte una cosa, el tiempo de preparación no es un tiempo perdido, más bien es un tiempo invertido. Es un proceso donde Dios trata profundamente en todas las áreas de nuestra vida. Dios desea hacer morir nuestras ambiciones, nuestro ego, y en ese proceso permitirá tiempos de crisis, tiempos de adversidad para probar nuestra fe. Y Dios muchas veces nos meterá en un horno de fuego para purificarnos, porque hay cosas que deben morir para que podamos pasar al siguiente nivel. Hay cosas que deben morir en nosotros para que podamos llegar a la cúspide. Hay cosas que debemos de dejar atrás para pasar al siguiente nivel. Y es en el desierto donde Dios trata todo eso y quita lo que no está bien en nuestra vida. Saca nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestros pecados ocultos, y Dios nos mete al proceso. Pero cuando yo te tengo una noticia, cuando tú salgas del desierto, cuando tú pases por ese proceso, entonces vamos a poder entrar a la tierra prometida que nos ha prometido. Vamos a entrar a un lugar de bendición, vamos a entrar a un lugar donde Dios ha preparado para nosotros. Pero es necesario que seamos procesados. Sin proceso no hay fruto. La Biblia nos enseña, hablando del rey David, dice que Samuel fue a ungirlo, dice que tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Dice entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Aproximadamente David fue ungido a los 17 años. Sin embargo, cuando Dios le hace el llamado y es ungido, no tomó el reinado inmediatamente. De hecho, pasaron aproximadamente 13 años desde que fue ungido hasta que se sentó en el trono del reinado, del reino. 13 años tuvo que ser procesado. Él tenía mente de pastor de ovejas. Él tenía una mente tal vez de alguien que era menospreciado por su padre, menospreciado por sus hermanos. A él no lo tenían en cuenta. Es más, cuando Samuel fue a ungir a David, David estaba con las ovejas y a su papá se le olvidó llamarle. David era alguien que no era aceptado en su familia. Él tenía que ser procesado, porque si llegaba al trono con ese problema de rechazo, no iba a reinar bien. Y sabes, eso me habla que nosotros tenemos que ser procesados para que Dios quite de nuestra vida aquello que no nos permitirá ejercer el propósito con efectividad. Dios tiene que quitarlo de nuestra vida. Y para eso nos mete al proceso, para que en el proceso quite todo aquello que puede estorbar a los propósitos perfectos de Dios. Una vez que Dios te hace el llamado, eres procesado, entras en un proceso de preparación. No podemos brincarnos los procesos. No puedes buscar atajos. Porque si alguien es puesto en un lugar y no era el tiempo, fracasará. Y esto es difícil, porque a veces en el proceso muchos se rinden. En el proceso muchos desisten. Muchos prefieren dejar la barca en el proceso. Pero quiero decirte que el propósito de Dios es que continuemos. No renuncies al proceso. Para cumplir el llamado de Dios tenemos que ser procesados primero.
Es como una semilla que la plantamos en la tierra y esperamos meses para que esa semilla crezca, salga un germen y vaya creciendo y dé frutos. Nuestra vida es de algo similar. Somos plantados en el reino de Dios. Tenemos un propósito, un llamado, pero tenemos que ir creciendo hasta el momento donde podamos dar frutos y podamos verdaderamente cumplir el propósito de Dios. A veces seremos tentados a renunciar. Y cuando esto pase en tu vida, ten una visión más amplia. No permitas que las luchas nublen tu visión, porque más adelante está la cima. No permitas que las luchas y el dolor mengüen tu pasión por hacer las cosas por Dios. Ve más arriba, ve el blanco perfecto, ve a Jesucristo, ve la cruz. Y no te rindas. No nos rindamos. Porque a lo mejor no sabemos si estamos a punto de salir del desierto. Tal vez llevas 1 año, 2 años, 5 años y dices, ya no puedo más. Estoy cansado, Señor. No veo nada de lo que me has prometido. No veo el propósito de Dios en mí. Estoy agotado. Me quiero rendir. Al contrario, vienen más problemas, más luchas, enfermedades. Ya no puedo más, Señor. Ya no puedo. Lo que tú no sabes es que estás a unos pasos de salir del desierto. No te rindas, sigue avanzando, sigue creyéndole a Dios, sigue creyendo que Él depositó en ti un llamado, sigue creyendo que Él depositó propósitos en tu vida. No te rindas, no te rindas, porque solamente Él sabe si ya estás listo para ser sacado del desierto. El desierto no es eterno. Las aflicciones no son eternas. Las luchas no son eternas, son temporales. Así como hay un invierno crudo, hostil, hay veranos donde hay vida, donde las flores viven, donde las flores se abren. Y todos tenemos que pasar por esas estaciones del año. Va a haber tiempos maravillosos de gozo en el Señor, pero también tendremos tiempos de hostilidad y de luchas personales, familiares, enfermedades. Todos pasaremos por temporadas diferentes. Yo no sé en qué temporada tú te encuentras el día de hoy, pero lo que sí sé es que Dios te escogió a ti y ha depositado un propósito en tu vida, y tienes que levantarte en el nombre de Jesús a cumplir el propósito de Dios. Levántate, despierta. Deja atrás lo que estorba en tu vida. Saca de tu vida a las personas que estorban al propósito de Dios. Saca de tu vida las cosas que son piedras en el llamado. Cuando nosotros pasamos a otro nivel, cuando nosotros salimos del desierto, hay gente que va a quedar atrás de ti. Hay una generación que murió en el desierto, pero hay una generación nueva que entró en la tierra prometida. Cuando nosotros pasamos a otro nivel, cuando nosotros pasamos al llamado de Dios, hay gente que quedará atrás, porque son gente que no edificaba tu vida. Son personas que estaban desviándote, que sus palabras, en lugar de ser de bendición, eran para estorbarte. Y tenemos que dejar eso atrás, porque Dios tiene algo más para nosotros. Y último punto, e importante: no olvides que el propósito del llamado, del diseño, no es para que el vaso de barro sea exaltado.
No es para que el vaso de barro sea conocido, sino para que el alfarero que hace el vaso de barro se lleve toda la gloria. Nuevamente, no olvides que el llamado, el diseño, el propósito para el cual Dios te escogió, no es para que el vaso de barro sea conocido, sino para que sea conocido aquel que forma el vaso, aquel que le da forma, aquel que tiene la autoridad y la potestad, y aquel que es digno de toda gloria y honra. No es para nosotros, es para Él. Dice Pablo en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y hay algo que tenemos que entender. Cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios, cuando nosotros comenzamos a caminar en ese llamado, no es para que nosotros nos seamos conocidos. No es para que el vaso de barro sea conocido, es para que el que lo forma sea conocido. Es el alfarero, es Él, no el vaso. Lamentablemente, hoy en día, muchos vasos de barro se han colocado en una posición la cual desplazan a quien se le debe la gloria. La gloria no es para el vaso. Nosotros como vasos somos débiles, somos limitados, tenemos tentaciones, fallamos, nos equivocamos. Pero el alfarero no, el alfarero es todopoderoso, el alfarero jamás va a fallar. Pero lamentablemente nosotros queremos ocupar una posición a la cual no nos pertenece. No es el vaso de barro, es el alfarero. Hoy hay personas que ejercen un llamado, pero se han desviado del propósito original para lo cual o por el cual recibieron ese llamado. Nosotros no nos podemos atribuir absolutamente nada. Todo lo que Dios hace a través de nuestra vida debe ser dirigido a la gloria de Dios, no para que nosotros seamos conocidos. Y me gusta una cena. Bueno, Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es por Él, es para Él, no es para nosotros. Yo quiero que hoy te quede claro algo en tu vida. Los talentos no son de nosotros. Los dones no son de nosotros, el llamado no es de nosotros, la iglesia no es de nosotros, las ovejas no son de nosotros. Todo le pertenece a aquel que dio su vida en la cruz y que pagó con su sangre y con el más alto precio por eso. Nada nos pertenece, solamente somos mayordomos que se nos ha dado para administrar. Pero nada nos pertenece. Toda la gloria, toda la honra se le pertenece a aquel que dio su vida en el madero, y es Cristo Jesús. Solo somos administradores de la grey, pero no somos dueños de las ovejas, no somos dueños de la iglesia, no somos dueños del llamado, no somos dueños de los talentos ni de los dones. Todo viene de Él y es por Él y para Él. No pongamos la mirada en los hombres. Dice la Biblia que en el libro de Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 3, pero capítulo 5, cuando Juan y Pedro hacen el primer milagro y un cojo de nacimiento les da la sanidad, dice que fueron llevados ante las autoridades, que todo el pueblo se agolpó contra ellos. Y me llama la atención lo que ellos les dicen a la gente. Dice, ¿por qué nos ven a nosotros? Como si por nosotros hubiera sido sanado este hombre.
Fíjense lo que están haciendo ellos. Cuando Dios usa a estos hombres para sanar al cojo, dice, no nos vean a nosotros. Dice, porque todo es por Él, por Jesucristo. Ellos automáticamente rechazaron la mirada de los hombres hacia ellos y dijeron, no, ve hacia el cielo, porque esto vino de Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros. No es para que la gente ponga la mirada en ti, sino para que la gente, nosotros les digamos, ve hacia el cielo, porque esto viene de Él, no de nosotros. La gloria es para Cristo, la honra es para Cristo, los aplausos, el reconocimiento es para Cristo, no para ti ni para mí. No nos atribuyamos algo que no nos pertenece, algo que nosotros no lo compramos. Esto le pertenece a Él. Toda la gloria se la debemos a Él. Tengamos cuidado de poner la mirada en los hombres. Tengamos cuidado de poner en una sobreestima a los siervos, algo que no es sano. Tengamos cuidado, porque nos podemos desviar y en lugar de poner la mirada en Cristo, acabamos poniendo la mirada en los hombres, los cuales fallamos, nos equivocamos. No desvíe su mirada del blanco perfecto que es Jesucristo. El apóstol Pedro y el apóstol Juan dijeron, ¿por qué nos ven a nosotros? No, nosotros no hicimos esa sanidad. Fuimos los instrumentos, pero la gloria es para el Señor. Todo lo que hagamos en la vida para el Señor, cualquier cosa que tú hagas, siempre dirige a las personas a que le den la gloria a Dios. Siempre. No nos atribuyamos absolutamente nada, porque de eso daremos cuenta delante del Cordero. A nosotros no nos pertenece nada. Todo es de Él. Y a manera de conclusión, quisiera decirte, como hijo, como hija de Dios, hay 3 aspectos que debes de considerar el día de hoy. Primero, es que tienes que conocer el propósito de Dios o el llamado de Dios en tu vida. Segundo, tienes que desarrollar ese llamado de Dios al máximo. Tienes que hacer lo que crezca. Tienes que prepararte. Tienes que ser procesado. Y tercero, y me gusta, el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros es para dejar un legado en la tierra por medio de ese llamado. Si tú tienes un llamado pero no dejas un legado, somos egoístas. Porque tenemos que dejar una enseñanza, algo que sea de edificación. Tenemos que ser de bendición y enseñar a las siguientes generaciones a que busquen también los propósitos de Dios y el llamado a cumplir. Yo no sé cómo está tu vida el día de hoy. No sé si estás en el punto estancado, si has avanzado un poco, o incluso si has regresado, o incluso si renunciaste. Pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús, en tu vida hay un llamado y un propósito. No lo olvides. Es tiempo que despiertes, es tiempo que te levantes y le digas al Señor, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, envíame a mí. Ya no sigas huyendo, ya no te sigas escondiendo, no sigas postergando el llamado en tu vida. No vayas como Jonás en dirección opuesta a donde Dios te está mandando. No vayas a Tarsis cuando Dios te llamó a Nínive. Porque si tú vas en dirección opuesta, posiblemente hay un gran pez que te va a devorar. Vamos a Nínive, donde Dios nos mandó a dar el mensaje. Porque ir hacia Tarsis, Dios nos va a regresar a Nínive otra vez. Porque cuando Dios ha puesto la mirada en alguien,
Él va a cumplir ese propósito. Y si tú fuiste de alguien que Dios escogió para algo, para un llamado específico, Dios te va a traer. La pregunta es cómo quieres llegar. Porque Dios va a propiciar y va a permitir circunstancias para que vuelvas a ese llamado. ¿Cómo quieres atender el llamado? ¿Por las buenas o por las malas? ¿Cómo lo quieres atender? Pero cuando Dios pone la mirada en alguien, wow, Él va a hacer algo en nuestras vidas. No te rindas, sigamos avanzando. Cree en Dios, cree que Dios te escogió para algo en esta vida, en esta tierra. Tu vida tiene propósito, no es casualidad. No eres un accidente de tus padres, eres un propósito de Dios. Vamos a orar. Sube el pianito un poco. Quisiera que cerraras tus ojos un momento. ¿Y por qué no le dices al Señor, sabes qué, Señor? Me he alejado de ti. Si ese es tu caso, dile, me he alejado, me he desviado del llamado. O si tu caso es, yo no sé cuál es mi llamado, pregúntaselo. Indaga en tu llamado. Señor, guíame hacia dónde quieres que esté, cuál es el propósito que quieres que yo cumpla. Oh Señor, esta tarde, Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Yo te pido que a lo largo de esta serie, Señor, seamos confrontados cada vez más y eso nos lleve a cumplir tus propósitos en esta tierra, Señor. Hoy recuérdales a mis hermanos, a mis hermanas, que no son casualidad, que su vida no es un error y que aunque todo lo que has permitido están en un proceso para cumplir un llamado. Señor, danos fortaleza en estos tiempos y ayúdanos que un pueblo, una generación se levante en medio de la oscuridad y brillemos para tu gloria y para tu honra. Guíanos, enséñanos, Espíritu Santo. Úngenos, Espíritu de Dios, para cumplir el llamado de Dios específico en nuestras vidas, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Pongo a cada vida, a cada familia en tus manos, Señor. Aviva ese llamado, despierta esa inquietud. Confróntalos para levantarse, Señor. Toca cada corazón en el nombre de Jesús. Toca cada vida, Señor, ahí donde están en este momento. Sé obrando en su corazón. Redarguye, Espíritu Santo, sus corazones para que cumplan el gran mandamiento y el llamado específico. Señor, te damos gracias, Dios. Bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria a ti, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida. Compártela. Lleguemos a más personas por medio de esta palabra. Y te invitamos los días martes de oración, jueves de estudio bíblico. Y puedes ingresar a nuestras páginas, a la página para mayor información. Nos puedes mandar un inbox. Les mandamos un abrazo. Dios les bendiga y estamos en contacto. Bendiciones.